para entender lo que es un negligente, vamos a ver lo que es un diligente. Y todo lo que es el diligente es lo que no es el negligente. Entonces, así de manera invertida. Pero vamos a pensar en diligente primero, para que yo no vaya diciendo una cosa y vaya pensando en negligente, porque me va a pasar como alguien que piense en inglés y hable en español. Y ya ustedes saben. Ya ustedes saben lo que ocurre ahí. Gloria a Dios. Hay una parábola en el Evangelio según San Mateo. Leyeron ahorita un texto de ahí, ¿verdad? Capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 26. Eso nos va a permitir entender el contexto en el que Jesús califica a alguien. Bueno, lo cualifica. Nosotros decimos califica, ¿verdad? Pero en realidad Jesús está definiendo la cualidad del individuo, no la calificación del individuo. Jesús entonces lo cualifica como negligente. Y entonces vamos a pasar a mirar las cualidades del diligente, que están reflejadas aquí también. Mateo 25, del 14 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer. ¿Me avisan cuando estén en esa parte? Amén. En el nombre de Jesús. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitádele pues el talento y dátelo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echátele en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Esa última parte se le está diciendo al negligente. Una vez, una persona para
para persuadirme de que no hay infierno, usó esa palabra que dice que los malos irán al fuego eterno y que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y me decía, ¿hay gente que ha muerto sin dientes? Me decía, y bueno, sí. Entonces ahí dice que crujirán los dientes. ¿Sabes que eso es simbólico? Porque no tenían dientes algunos que se murieron. Miren qué lógica es. Que algunos que murieron no tenían dientes, por tanto no puede haber infierno, porque ahí dice que los que van al infierno crujirán los dientes. ¿Qué les parece? Yo naturalmente le dije que lo van a crujir lo que lo tengan para seguir la corriente, ¿verdad? No, lo que parece que son los que tengan dientes, que van a crujir, los que no tengan no crujen. Si es obligado a crujir. Pero resulta que eso será después de la resurrección. Y cuando la gente resucite, va a resucitar entero. No va a salir sin dientes. Entero. Entonces, pero bueno. Una persona negligente es una persona falta de cuidado. Es una persona despreocupada, poco aplicada. El negligente siempre está buscando una excusa para postergar lo que tiene que hacer. Imagínense ustedes si los primeros discípulos hubieran sido negligentes. Tenían que predicar el evangelio con la oposición de los poderes públicos. En principio era la oposición de los líderes judíos, los sacerdotes, que eran las figuras, algunos escribas y algunos fariseos, vale decir, y algunos sacerdotes, porque algunos sacerdotes creyeron a la fe. Pero también el Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de Israel. Y después los gobernadores nombrados por el gobierno romano. Y después los emperadores romanos. Todo lo que se veía en el panorama de los llamados a expandir el evangelio era oposición. Una oposición que los podría empujar a paralizarse y a hallar una excusa en esa parálisis, en esa oposición. Pero ellos fueron diligentes, buscaron la manera. El sabio Salomón en Proverbios habla de eso, ¿verdad? El negligente siempre está buscando una excusa. Va a llover. Y él pone como ejemplo la hormiga, ¿verdad? La hormiga es diligente. Y él muestra el ejemplo de la diligencia en la hormiga, en que es un animalito pequeño, una cosita, y trabajan en equipo, se organizan, y se organizan con tiempo. Antes que llegue el invierno, la hormiga comienza, usted la ve donde hay hormiga, usted la ve en hileras, buscando cosas, transportando, preparando alimentos, porque ellas son muy vulnerables en el frío. Entonces, durante todo el invierno acumulan alimentos. Eso se ve mayormente en los países donde los inviernos son extremos. Prevén. A diferencia del negligente, el diligente prevé. Se anticipa. ¿Cómo es que decimos los dominicanos? Lleva un paso adelante. ¿Cómo te dice Danila? Cuando del risor. El que tiene la lágrima honda comienza a llorar temprano. El que tiene la lágrima honda, ¿qué hace? Empieza a llorar temprano para que le dé tiempo a que le salga la lágrima cuando llegue el tiempo de llorar. Eso es, ¿verdad?, una metáfora. El que sabe que la cosa está difícil comienza a orar temprano y llama segura, mire, no, mira a ti, que yo voy para eso, mira a ti. Y va pagando con tiempo porque a veces es difícil tenerlo todo junto. Una persona diligente, para que miremos la antítesis, es una persona que tiende a veces a hacer las cosas cuando no se ve. Y que tú vas a recoger, pero no se ve nublado. Y el dirigente dice, es temporada lluviosa, es temporada ciclónica.
Y mira, ahí dicen, vamos a precaver. Como tenemos donde poner esa ropa, vamos a entrar, le abrimos ahí por si llueve. El dirigente dice, no, hombre, no está nublado. Y cuando viene a ver, aparece una agua de repente y se remoja lo que estaba lavado. Y es difícil, ¿verdad? Oigan esto. En 1 Corintios 8:8, vamos a leer esa cita. 2 Corintios 8:8. De este lado, del lado izquierdo, 2 Corintios 8:8. Del lado derecho, 2 Timoteo 2:15. 2 Corintios 8:8, 2 Timoteo 2:15. A ver, 2 Corintios. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Para que lo combinemos, vamos a 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Presentarte aprobado. Cuando Pablo habla ahí de diligencia, está hablando en el contexto en el que él habló de la ofrenda para los necesitados, entre otras cosas. Y él lo que le decía era, pongan empeño antes. Y le dijo en una ocasión, no esperen que yo llegue para colectarla. Vayan colectándola y tenganla guardada ahí. O sea, sean diligentes. ¿Cómo que le dicen los jóvenes hoy? Haga su diligencia. Haga su diligencia. Haz la gestión. Toca puerta, habla, anticípate. Para cuando llegue el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Proverbios 6:6 y Romanos 12:11. Proverbios 6:6 en el lado izquierdo mío y en el lado derecho, Romanos 12:11. A ver, Proverbios. Amén. Ve a la orilla, oh perezoso, mira sus caminos, y se salva. Ustedes se han fijado en la hormiga, ¿cómo es que lo hace? La hormiga no trabaja sola. La hormiga trabaja en equipo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo me crié en un barrio donde se veían muchos pajaritos de todos tipos. Y aprendí a observar para aprender de los animalitos. Hay ocasiones que uno está tranquilo y ve que va subiendo un pajarito, pero con una cucaracha grande, y usted la ve que va subiendo por la pared, pero ella no está caminando. He visto hasta de la salamanca, de la lagartija esa, que por aquí hay unas que cantan de noche, que van subiendo, pero ellas no se están moviendo. La hormiga se la come. Y lo que hace es que donde haya una grande, se la lleva, pero una sola hormiga no puede llevarse una cucaracha al hombro, ni una salamanqueja. ¿Qué es lo que hace? Va y busca otras hormigas. Y usted ve que eso va subiendo por la pared. Yo me he quedado observando y decía, wow, nunca tuve tendencia a matar a los pajaritos. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo lo hacen? Y usted ve que van como a paso rápido, como el serpiente. Como que todas las patitas van realizando el movimiento al mismo tiempo. Una misma carga y un mismo movimiento, rapidito, rapidito. Buscando el punto por donde ellas se la van a llevar para guardarla, porque eso es alimento. No es que la están llevando para comerse a ellos, pero eso es alimento. En la cosa de Dios, eso tiene un buen ejemplo para nosotros. ¿Qué es dirigir? ¿Qué significa dirigir? Ayúdenme ahí. ¿Qué significa dirigir? Guiar. 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 ¿Y qué más? ¿Cómo se guía? Indicando las pautas por donde cruzar, por donde ir a llegar. ¿Y a quién se guía? A los que no saben. El que no tiene conocimiento exacto de saber llegar. Póngase a pensar en un ministro de salud pública. ¿Ustedes creen que dirige a los que no saben? ¿Eh?
¿Cuántos hospitales hay en el país? Muchísimo. ¿O cuántas escuelas? ¿Ustedes creen que el ministro de Educación dirige a gente que no sabe? Dirige a gente que no solo saben, a veces saben más que él. El presidente de la República dirige a todos los ministros, dirige a gente que no sabe. En el caso del presidente dominicano es economista, pero no es médico y maestro, pero no es agrónomo, pero no es ingeniero civil, pero él dirige a toda esa gente. Entonces dirigir, no se dirige al que no sabe. Bueno, cuando hay quien no sabe, en realidad lo que se hace es que se le enseña. O algún dirigente hace la diligencia para poner en una función a alguien que no sabe de eso. ¿Qué le parece? Ponía gente que no sabía de eso. No, pero no de su rama. Podían saber otra cosa, que poner un ingeniero en salud pública era como si... O un abogado en educación. Lo que pasa es que el que dirige es un gerente, no necesariamente un hacedor, es un gerente. ¿Qué es lo que hace el que dirige? Es uno que diligencia facilitando que los que saben hagan lo que saben hacer. Es un facilitador, no un hacedor. No tiene necesariamente que saber de todo, lo que tiene que saber quiénes saben y en función del plan ponerlo en las áreas y pedir cuenta. El ministro de Salud Pública es médico, pero él domina todas las especialidades médicas. ¿No? Entonces, hay tareas que son operativas y hay tareas gerenciales. El que dirige siempre tiene que ser diligente. Igual, una cosa es coordinar y otra cosa es colaborar. Ahora, imagínense ustedes, vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Veamos un ejemplo de lo que estoy diciendo, para que veamos cómo se combina la diligencia que echa fuera la negligencia. Hechos 6. Déjenme confirmar si dije 6:3. Sí, tenemos ahí la cita de Romanos, dijimos Romanos. Vamos a leer la de Romanos 12:11 para que apliquemos la de Hechos que cae entre las dos citas. Romanos 12:11, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no pereza. Ahí la palabra pereza se está usando como sinónimo de holgazanería, de descuido. Fíjense bien, esa palabra tiene muchísimas ramificaciones y nos llegó a nosotros del latín. No quiero empezar a hacer definiciones, ¿verdad?, etimológicas, pero nos llega del latín que está vinculada hasta con la búsqueda del conocimiento, con la capacidad de leer, con la capacidad de hacer y con la capacidad de hacer que se haga. Alguien, Hechos 6:3, vamos a ver, ¿qué dice? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Esos hermanos para qué eran? ¿Para qué era que los apóstoles estaban diciendo que buscaran a esos hermanos? ¿Han leído el libro de los Hechos entero? Levanten la mano los que lo han leído entero. ¿Recuerdan a qué situación los apóstoles estaban dando respuesta en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? A las viudas que se estaban quejando de que no le estaban repartiendo
había un conflicto, ¿verdad? Porque las viudas de los griegos se estaban quejando de que estaban siendo desatendidas, poniéndolas en desventaja los judíos. Observe el ejemplo de diligencia. Cuando la desatendían era un acto de negligencia intencional. A lo mejor decían que fue que se acabó. Ya no hay. Ahora, cuando el problema llega a oídos de los apóstoles no le dieron larga a eso. Había un lío, había una habladera. Eso de cuchicheo siempre existió, no hay más de una gente. Hay algunos buenos educados que no murmuran. Hay algunos que no murmuran por maldad, sino por hábito. Son murmuradores por hábito. Aquí, cuando esto llegó a oídos de los apóstoles, ya había un problema. Se trataba de comida. Donde se está dando, hay tumulto. Entonces, los apóstoles observen la recomendación. Escojan de entre ustedes a 7 varones. Volvamos al versículo 3. Características de esos 7 varones. Observen la gestión diligente. No lo deja al azar. Escojan ustedes, pero le dan los parámetros, las especificaciones. Y le dicen cuáles cualidades tenían que tener. Vamos a leer el versículo 3. 7 varones. ¿De dónde? De buen testimonio. Pero antes, ¿de dónde son los varones? De entre vosotros. De entre vosotros. Fíjense bien, eran de entre los hermanos de la iglesia. Tienen que ser de la iglesia, pero no solo por ser de la iglesia. Siendo de la iglesia, tienen que tener la siguiente característica. Buen testimonio. De buen testimonio. Pare ahí. Fíjense qué sabia es esta salida de los apóstoles. El problema era que había unos tigres repartiendo y agachando. Entonces, ¿qué es eso? Un mal testimonio, una negligencia inducida. Entonces los apóstoles le dicen, escojan de la iglesia, pero en aquellos de la iglesia que tengan buen testimonio, es decir, que haya buena referencia de ellos, que sean buenos repartidores, buenos dadores, porque se trataba de repartir y dar. Segunda cualidad, además de que fueran de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Oh, ¿y por qué tenían que ser llenos del Espíritu Santo si era repartir comida? Porque para la gente de hoy es lleno del Espíritu Santo para hablar del Evangelio, para ciertas cosas. ¿Y por qué para repartir comida tenía que ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo lo estaban haciendo los que estaban repartiendo? Mal. ¿Qué queja había? Que no estaba llegando. Que perjudicaban a algunos grupos, había parcialidad. Una gente llena del Espíritu Santo. Oiga bien, cuando es lleno del Espíritu Santo, no cuando hay bulto, porque hay gente llena de bulto. Una gente llena del Espíritu Santo es una persona de amor. Es solidaria. Es diligente para hacer el bien. Si tiene 10 gente a la que va a ayudar y llega una, por ejemplo, una mujer embarazada, ¿qué hace? ¿Qué diligencia hace? Le da prioridad a esa porque es más vulnerable. Si llega con un niñito, ¿qué dice? Vamos a acomodarlo, hermano. Es decir, fíjese, porque el Espíritu Santo te da la sensibilidad para darle prioridad a quien tiene más urgencia. El Espíritu Santo hace muchas otras cosas, pero una vida llena del Espíritu Santo tiene un corazón sensible. No hace daño. No hace daño, no saca ventaja, poniendo en perjuicio a otros. Entonces ponen esa cualidad que se ha lleno del Espíritu Santo. Ahí no está diciendo que haya hablado en lengua, que se ha lleno del Espíritu Santo.
¿Qué diferencia hay entre hablar en lengua, orar por los enfermos, interpretar lengua, tener discernimiento y tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Alguien como que una vez hizo eso aquí, ¿verdad? Que puso en 2 columnas el fruto y los dones. El fruto es una muestra de Cristo en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Miren qué sabia es esta salida. Después, ¿qué más tiene que ser además de ser lleno del Espíritu Santo? Tener sabiduría. Tener sabiduría. Ya hay a quienes encarguemos de este De trabajo. este trabajo. Pero tenía que tener sabiduría, además de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo es? Sí, a veces por enseñar una cosa enseñan otra porque no saben. Pero son llenos del Espíritu Santo, pero no tienen conocimiento. Fíjense que ahí dice, lleno de sabiduría. Tenía que ser una gente que supiera de eso. Tal vez de lo que estaban, había algunos que sabían, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, el que está lleno del Espíritu Santo, lo que se preocupa es en ser de bendición, en hacer la cosa ordenadamente. No busca otra cosa. Miren qué requisito. Estudien ese pasaje en su casa, léanlo. ¿Qué iban a hacer eso? A quienes encarguemos de qué. De repartir. No, específicamente, palabra por De este trabajo. de este trabajo. Era un trabajo que tenía un carácter secular, pero ustedes han oído que muchas veces nosotros hacemos una diferencia entre lo secular y lo espiritual, o entre lo material y lo espiritual. Esa diferencia que hacemos son tontas. Hacemos la diferencia entre lo espiritual y lo material, y que para decir que lo espiritual es más importante, poner lo espiritual arriba. Sáquele al cuerpo material la parte espiritual, a ver qué es lo que queda. ¿Qué queda si el espíritu sale del cuerpo? ¿Hacia dónde se mueve el cuerpo? Se muere. La muerte es la separación de esas dos cosas. Por tanto, lo que vayamos a hacer tiene que afectar de manera unísona al espíritu y al cuerpo, a uno y otro. Por eso, en esta regla, ellos están poniendo, digamos, como un enfoque integral. Observe que lo negligente anula lo diligente, y lo diligente anula o minimiza en ambos casos. Una cosa minimiza a la otra, y en la medida en que hacemos más énfasis en hacer lo correcto, y no solamente en hacerlo a tiempo y hacerlo bien, mandamos un mensaje de diligencia y de no negligencia. Hay un refrán en nuestro que dice que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Siempre uno deja una cosa y pues se va, mira, debía haberlo hecho ayer, mira ahora, se presenta otra cosa nueva. Y cuando viene a ver, eso que usted está postergando no se puede hacer. Oigan, en las cosas de Dios eso es importante. En la obra de Dios eso es muy importante. En las relaciones entre personas eso es muy importante. En las relaciones familiares eso es muy importante. Ser diligente. Ahora sí le leo esto para terminar. Y voy dando estos términos, los voy a dar enteros. Negligencia es omisión. Ustedes a veces ha habido ocasiones, algunos de ustedes que han omitido algo que después les duele haberlo omitido. Yo vi una vez un incidente en el Palacio de la Policía. Había un guardia que estaba de centinela, un policía que estaba de centinela, y se paró un vehículo en un área donde no se puede estacionar. Y él va y le dice, señor, mire, tenga la amabilidad, no se puede estacionar ahí, mueve ese carro. Y el hombre iba a entrar al Palacio vestido civil y le dice, miró así y le dijo, pero ahí hay
tres más parados. Y él dijo, es que no oyen a uno, se me escapó, no ponga el suyo. Porque él acababa de llegar. ¿Usted es militar? Sí, yo soy el capitán de la policía, le dijo el hombre, y el que le está reclamando es un sargento. Dice el policía, incómodo, porque era que lo había regañado. Le dijo, pues, atento a eso que ustedes lo hacen. Le dijo, atento a rango que ustedes lo hacen. Mira cómo se para ahí. Y el hombre, el capitán se dormió y le dijo, no, yo no lo hice atento a rango. Lo hice porque veo que otros están estacionados y usted está ahí. Parece ser que se puede. Si usted fuera un buen centinela, diligente para hacer lo que tiene que hacer, esto no pudiera pasar. Le digo, ¿sabe por qué? Porque él dejó para el otro, fuera por descuido, por complacencia, porque eran de mayor rango. Y cuando el otro vino, por negligencia de él, el capitán dijo, está bien, pues lo quitó. Pero le volvió a decir, tiene que ser un centinela diligente. Usted tiene que, porque yo tengo que atender aquí, usted tiene que atender a las dos cosas, para eso está ahí, diligente. Nada más tuvo que pararse en atención y dejar que el capitán se fuera. ¿Por qué? Porque eso es omisión. Si tú omites atender a, tienes dos áreas, omites uno, cuando viene a ver, te crearon un problema. O si usted tiene que enviar una comunicación o dar un mensaje a alguien y usted le dijo a uno sí, a otro no. Ay, que yo no se lo dije. Eso le pasa a cualquiera, pero es un tema de negligencia. Se cae en el rango de la negligencia. ¿Qué más? Aparte de la omisión, el olvido. A una persona diligente no se le debe olvidar lo que tiene que hacer. A cualquiera se le olvida una cosa, pero el que es diligente busca el mecanismo para que no se le olvide. Yo recuerdo que oía a mi abuelita decir, amarres un dedo. No sé si alguno de ustedes se amarra un dedo. Amarres un dedo. Y que tú te ponías algo de un color como referencia a algo que tenía que hacer. Y cada vez que veía esa tirita, sabía que era una cosa que tenía que hacer. Hay gente que toma una libreta y anota con fecha y detalles de lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que no se le olvide. Porque a veces cuando tiene muchas cosas, algunas se le quedan. Además del descuido, de la imprevisión, miren, tiene que la persona que no prevé dentro del ámbito de su responsabilidad es un negligente. ¿Han oído un refrán viejo que dice mejor precaver que tener que remediar? ¿No lo han oído? Esos refranes enseñan mucho. Es mejor precaver que tener que remediar. Si usted sale a la calle y usted oye un tiro, usted va por ahí y oye el tiro allá, ¿qué usted hace? Dígame lo que usted hace. Corre para donde sonó el tiro. Señores, hay gente que arranca a ver qué está pasando. Entonces es una falta de responsabilidad. ¿Usted qué debe hacer? Huir del peligro o de lo que parece peligro. Si no era, usted no perdió nada. Y si era peligroso y le vino un problema, entonces sí, o los tiros que no tienen ojos ni se dejan ver. Entonces no debe tener dejadez, porque la dejadez es negligencia. La apatía, la vagancia, la falta de interés y la indolencia. Hay más. La indolencia. La gente que todo le da igual. No importa a mí, dicen algunos, no me importa a mí. Ustedes han visto algunos irresponsables, que no lo vemos como en la iglesia, algunos irresponsables, que entran en una esquina, ustedes vienen manejando y ellos deben pararse en la intersección para que pase lo que está en preferencia. Ellos entran, chócame si tú quieres. Van a cruzar una esquina y ellos se meten, ellos no tienen que ver. Pregúntale a Israel lo que dice el motorista. El motorista se metió y le dio. ¿Por qué? Porque es típico pensar que el otro se va a parar si yo me entro. Eso es falta de previsión.
falta de eso es inadvertencia. Óigame, el prudente, hasta donde está en preferencia, aguarda, por si viene otro imprudente y negligente. Entonces así está precaviendo una situación que después tendría que lamentarse. La Biblia da consejo, por ejemplo, al prudente sobre la ira. Yo molesto mucho en mi casa. A veces. Mire, yo le confieso que yo me crié en un ambiente donde se daba cuerda. ¿A ustedes les da cuerda alguna vez? En mi casa yo era el que daba cuerda. Yo era el que daba cuerda en mi casa, hasta a papá yo le daba cuerda, eso era grande. Yo buscaba la manera. Entonces a veces nosotros en mi casa jugamos y cuando yo gano, no hay que me aguante. Y mi esposa a veces comienza, cuando yo me pongo a invertir, ella comienza, y no dice nada, yo no me veo que está haciendo así, contando los dedos. 1, 2, 3. Estoy respirando. Contando. Entonces a veces uno tiene que contar, respirar profundo, si tiene espacio caminar, para tratar de no maltratar, de no agredir, de no molestar. A veces eso es prudencia. Y cuando nos dejamos llevar por los impulsos, eso es una forma negligente de comportarnos, poco inteligente y poco prudente. Entonces, podemos decir que una persona diligente es lo opuesto a un negligente. Tomamos solo la definición etimológica de la palabra diligente y queda evidenciado lo que es negligente. Observe que uno es negli y el otro es dili, y ambos son gente. Es un poquito, ¿verdad?, como cosa ahí lo de la definición etimológica de los términos. Pero uno lo que significa, negligente significa que es apático, que es tardío, que es descuidado, que saca conclusiones a priori. ¿Usted sabe lo que es una conclusión a priori? Hay dos palabras ahí importantes. Hay conclusiones que son a posteriori y hay conclusiones que son a priori. La condición a priori es cuando uno toma una decisión o llega a una conclusión antes de tener toda la información. Si hay un conflicto entre dos y usted escucha a uno y usted asume un mundo por ese uno sin escuchar al otro, puede ser que cuando escucha al otro usted diga, pero yo digo lo primero. Entonces, no debemos sacar conclusiones adelantadas. Fíjese que la palabra diligencia y negligencia está relacionada con el quehacer de la vida de la gente. Este individuo que le dieron un talento, el primero, óyame, él parece que tenía un conocimiento del Señor. Yo sé que tú eres uno que recoge donde no sembraste, tú cosechas donde no sembraste, recoge donde no desparramaste. O sea, tú eres un tipo difícil. Entonces, no hice nada. No hice ninguna diligencia para trabajar con el talento que me diste. Te lo guardé ahí, mire su talento. Él llegó a la conclusión de que estaba haciendo lo correcto, que el amo se iba a conformar con que no hubo pérdida. Pero el amo estaba apostando a que hubiera ganancia, no solo a que no hubiera pérdida. Y el Señor le dice, negligente. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa dice el versículo ahí de Mateo 25? Con esto terminamos, hermano. Mateo 25. Siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y te recojo donde no esparcí? Siervo malo Y y negligente. Entonces, la negligencia es hija de la maldad. El negligente negativo siempre le está buscando otra pata al gato. Él sabe que el gato tiene 4, porque está buscando una quinta. Él dice malo y negligente. Todo lo que él maquinó era un acto de maldad. Y todo lo que no hizo era un acto de negligencia. Y oye lo que él dice, pero por lo menos debiste haber dado el talento a los banqueros para que cuando yo llegara, encontrara mi dinero con los intereses. Él no pensó más que en la maldad. Este tipo cree en que no voy a trabajar y está comiendo su cuarto ahí. ¿Y qué resultó? Negligente. Esa apatía era un rasgo de su maldad. Ojo con eso, porque eso funciona en la vida, mucho. Eso funciona en la vida práctica. Así que tratemos de ser diligentes. La diligencia se relaciona no solo con que hacemos las cosas, sino con que las hacemos a tiempo y bien. El ejemplo de Hechos 6:3 nos muestra que la gente que vaya a hacer la cosa debe tener cualidades espirituales, cualidades humanas, cualidades intelectivas, porque dice lleno de sabiduría, y para que las cosas salgan bien. Cuando usted pone a una gente a hacer una cosa que no sabe hacer, usted le está poniendo un problema en la mano. Ahora, si no sabe, una evidencia de diligencia en el que dirige es ayudarlo a que aprenda. Pero no ponerlo a hacer una cosa que no sabe, sabiendo que no sabe, le crea un problema. Dios le bendiga. Seamos diligentes.